Veo muchísimo contenido en internet de muchísimas personas hablando de revenue management, de captación, de cómo puedes incorporar muchas más propiedades a tu cartera, de cómo tienes que manejar los algoritmos de Airbnb, de Booking para aumentar tus reservas, de qué herramientas puedes utilizar, etcétera. Pero no veo absolutamente a nadie hablando de estructura empresarial. De cómo puedes estructurar tu empresa para escalar con tranquilidad, con comodidad, sin estar cometiendo errores por el camino. Y es que en este último año me he reunido con muchísimas empresas de alquiler vacacional, incluso con inversores que se supone que deberían tener una cierta estructura para poder operar dentro del alquiler vacacional, en donde me di cuenta que finalmente parecen empresas ultra estructuradas, pero nada más lejos de la realidad. Por dentro son un absoluto caos, no tienen estructura. Y recordemos por vídeos anteriores que ya he compartido en este canal, de que estructura no es contar con tecnología, estructura no es contar con una persona de responsable de operaciones, una persona de atención al cliente. Estructura es la suma de todas estas distintas cosas que conforman algo, que conforman un procedimiento, una forma de proceder, que conforman tu propia empresa. Y cada una de estas partes por separadas no sirven por separado, no sirven de forma individual. Es decir, que tengas un buen PMS no sirve absolutamente de nada, que tengas un buen procedimiento estándar, un buen SOP, no sirve absolutamente de nada, que tengas a la mejor responsable de operaciones no sirve absolutamente de nada. Lo que verdaderamente sirva es que estés ultra bien conectado con todos estos puntos, con esta estructura real dentro de la empresa. Y es que me encuentro con muchísimos problemas en el día a día en todas estas empresas de alquiler vacacional o en estos inversores. Problemas como que las propiedades tardan muchísimo tiempo en publicarse. Y ojo, esto que estoy hablando desde la propia experiencia, porque todos estos problemas que te voy a nombrar ahora, la gran mayoría nosotros, yo en particular, también los he sufrido. Y es por eso que estoy compartiendo contigo todo el proceso por el cual yo he tenido que pasar y el proceso de todo lo que hemos tenido que crear dentro de nuestra empresa, en primer lugar para poder escalar y en segundo lugar para yo poderme liberar y quitar todo el caos que estaba sufriendo, sobre todo en la primera etapa de nuestra empresa, ¿no? Entonces me encuentro con problemas como que las propiedades tardan muchísimo tiempo en publicarse desde que hemos firmado el contrato con el propietario, de que el propietario nos da el si quiero, hasta que finalmente están en el mercado sacadas a la venta. Huéspedes muy mal atendidos, que tardamos en responder, que cuando ya están disfrutando de la estancia, no le ofrecemos ese servicio de durante la estancia preguntarle que qué tal, cómo le va, cómo están viviendo la experiencia con nosotros. Cuando tienen una pequeña incidencia tardamos mucho tiempo en resolverla y resulta que cuando la tenemos que resolver ya le quedan pocas horas para salirse de la estancia. Vemos también cómo hay un montón de información que se pierde por el camino. Vemos cuando hacemos auditorías y cuando hablamos con las distintas personas dentro de una empresa de alquiler vacacional, vemos que la persona de atención al cliente piensa que esa tarea en concreto la tiene que hacer la responsable de operaciones y viceversa. La responsable de operaciones piensa que lo tiene que hacer la persona de atención al cliente y esa tarea queda sin hacerse. Esa gestión, esa incidencia, lo mejor que puedes tener con el huésped, queda ahí y finalmente no se ejecuta. Y ojo, vuelvo a repetir que esto también lo hemos vivido nosotros dentro de nuestra empresa, en donde la persona de atención al cliente no sabía que eso lo tenía que gestionar él directamente, ¿no? Entonces hemos tenido que crear todo este procedimiento a nivel interno para que evidentemente no surjan estos errores y estos problemas reales que nos vamos encontrando. Porque también existen errores entre departamentos, errores entre la persona de atención al cliente, el de responsable de operaciones, administración, revenue, etcétera. También existen problemas como que la administración queda absolutamente bloqueada porque no se sabe cómo proceder con algo en concreto, con un nuevo onboarding de un nuevo cliente, con un procedimiento en concreto que sí lo sabe el departamento de Revenue Management, pero no lo sabe el departamento de administración. Pero lo que más me preocupa es la parte de los propietarios que sienten que hay un absoluto descontrol, tienen esa sensación de caos dentro de tu empresa y nosotros lo hemos vivido, sobre todo en la etapa inicial en donde yo particularmente me encargaba de absolutamente
todo dentro de la empresa. Y resulta que un propietario me pedía cualquier cuestión, puede ser a lo mejor un bloqueo porque iba a ser una pequeña obra, me pedía una factura de cualquier historia y yo no podía ofrecérsela o me olvidaba, entonces tardaba muchísimo tiempo en darle este servicio al propietario. El propietario, tienes que entender, es que es tu cliente número uno y por lo tanto no puedes sentir esta sensación de descontrol porque estamos tratando con su patrimonio, estamos tratando con lo que probablemente sea la segunda o la tercera cosa más importante dentro de su vida, de su día a día, ¿no? Entonces es por esto que nosotros llevamos bastante tiempo creando esta estructura empresarial de la que tanto hablo, ¿no? Y volviendo al principio, la estructura empresarial es una suma de cosas, ¿no? Una suma de tecnología, una suma de equipo humano y también una suma de SOPs, de procedimientos, que si los separamos por sí solos no sirven para absolutamente nada, pero si los juntamos son una llave maestra que va a hacer que tu negocio despegue, que tu negocio escale, pero con absoluta tranquilidad y no escales con un caos. Porque, ¿qué es verdaderamente un SOP? Que es una de las partes, una de las patas de la estructura y de lo que tanto me gusta hablar. Un SOP evidentemente no es un documento, un PDF muy bonito, no es teoría, no es una cuestión de microgestión, ¿no? Es una cuestión, es una forma de asegurar que absolutamente todo lo verdaderamente importante se va a hacer siempre. Siempre, siempre. Incluso cuando tú no estás o esa persona que actualmente se está encargando de esa parte del proceso se haga. Aunque esa persona que esté encargada no esté. Por lo tanto, nunca vas a depender de esa persona en concreto, sino vas a depender de un procedimiento, de un proceso, de una forma de proceder que es siempre la misma, independientemente de quién esté al cargo. Por lo tanto, hay consecuencias directas de no tener esta pata de la estructura de tu negocio muy bien desarrollada. Y básicamente las consecuencias es que, como te he mencionado, vas a depender siempre de personas o vas a depender incluso de ti mismo si todavía estás tú solo dentro del negocio. Vas a depender de personas en concreto o de ti mismo. Pero sobre todo, que también te lo acabo de mencionar, no vas a poder crecer, no vas a poder escalar con seguridad. ¿Por qué? Porque cualquier cuestión te va a romper totalmente la operativa diaria, porque te vas a tener que encargar tú, vas a tener que contar con una nueva persona, vas a tener que emplear tiempo nuevamente si esa persona con la que estabas contando ya decide no continuar contigo o la tienes que despedir por cualquier razón. Tienes que volver a empezar y eso es tiempo, eso es recursos, esos son dineros, eso es dinero que estás echando a la basura. ¿Por qué no hacerlo bien desde el principio? ¿Por qué no evitar esta consecuencia directa de no tener esta parte de la estructura? Y ahora lo que quiero hacer es mostrarte realmente los procedimientos internos que nosotros tenemos. Te voy a enseñar dos procedimientos o tres incluso que nosotros podemos tener. No voy a hablarte absolutamente de todo lo que tenemos dentro del procedimiento, sino de algunas partes que considero que son importantes que debes tener en cuenta, ¿no? El primero que voy a compartir contigo es el SOP de atención al cliente, ¿no? Bajo mi forma de verlo, hay determinados SOPs que tienen que tener una serie de principios de oro y que tiene que tener muy claro a esa persona que se encuentra en estas tareas, ¿no? Tiempo de respuesta máximo 2 minutos en caso de incidencias, nunca dejar mensajes sin contestar, siempre ser nosotros los últimos que contestemos, dar siempre un tiempo concreto de resolución, es decir, oye, en 10 15 minutos te voy a decir algo, voy a hablar con el departamento encargado, en 30 minutos está una persona ahí de mantenimiento para ayudarte, etcétera. Si nos preguntan sobre precios, pues no improvisar, no modificar reservas, no ofrecer compensaciones, una serie de principios que son sumamente importantes, ¿no? Luego, en el caso de atención al cliente, hay un flujo general que casi siempre es el mismo con atención al huésped, ¿no? Paso uno, respuesta inmediata, evidentemente, clasificamos la incidencia si es eh, una incidencia como tal, ¿no? A lo mejor quizás simplemente dándonos las gracias, por lo tanto no es una incidencia, pero hay distintos tipos de incidencia, ¿no? En primer lugar, el nivel uno, ¿no? Que es información, nos solicitan información sobre algo, oye, mira, ¿dónde está la palanca del termo? Nivel 2 incidencia operativa, puede ser que a lo mejor el termo deje de funcionar o no esté operativo o simplemente haya que
apretar un botón. Y nivel 3 que es algo urgente, algo crítico que ha sucedido en la propiedad y tenemos que darle solución, ¿no? Acción según nivel 1 resolvemos directamente, contestamos a esa información que nos ha solicitado, nivel 2 resolvemos esa incidencia y además contactamos al proveedor o la persona indicada. Persona indicada, ¿por qué? Porque a lo mejor el que se encarga es el propietario. Por lo tanto, avisamos a quien tenga que a quien tenga que ser. Nivel 3 proveedor inmediato, evidentemente se tiene que sobre la marcha avisar a nuestro proveedor y además notificamos a la responsable de operaciones. Siempre, absolutamente siempre, en el nivel 3 hay que notificar a una persona de responsable de operaciones. Y luego estas incidencias hay que registrarlas en una base de datos que nosotros tenemos, que en este caso es ClickUp, que nosotros ClickUp lo utilizamos para no solamente un gestor de tareas, sino que es como nuestro centro operativo donde almacenamos absolutamente todo. ¿Por qué se tiene que registrar en ClickUp? Porque nosotros tenemos que ver qué incidencias se están repitiendo en cada propiedad para mejorar. Si hay una incidencia que se repite habitualmente, como por ejemplo, imagínate, todas las personas nos preguntan exactamente lo mismo sobre el termo, que hay que apretar una palanquita, pues entonces nosotros a lo mejor lo que tenemos que hacer es automatizar esa parte e indicarlo en las instrucciones de entrada o en las instrucciones o en la misma casa cuando entren o en el mismo termo colocar, oye, para que funcione el termo tienes que apretar esta palanquita, ¿no? Y así pues vamos disminuyendo el tiempo de respuestas repetitivas que hacen todos los huéspedes, ¿no? Lista completa de incidencias. Pues mira, aquí están toda la información que nos solían preguntar los huéspedes, pues las hemos plasmado aquí y vamos añadiendo todas aquellas, ¿no? Operativas, el wifi no funciona, el aire acondicionado, el termo, no sé qué. Protocolo nivel 2 así, pedir foto, vídeo, tal. Lo tenemos aquí todo muy bien estructurado. Urgencias, sin agua, sin electricidad. Protocolo, avisamos, seguimiento cada 15 minutos y registramos. Situaciones especiales. ¿Qué hacemos cuando un huésped nos pide una ampliación de noches? Pues esto es lo que hacemos. Añadimos huéspedes, esto es lo que hacemos. Late checkout, early check-in, pérdida de llaves, el código no funciona. Aquí tenemos absolutamente recogido todo lo que hay que todo lo que hay que hacer o todo lo que nos encontramos en la gran mayoría de las situaciones para estas situaciones en concreto o esta parte del negocio en concreto que es la atención a los huéspedes, ¿no? Límites del rol, esto también es muy importante, es decir, qué es lo que puede y no puede hacer el Customer Hero, protocolo de escalado, es decir, cuándo tenemos que escalar a la responsable de operaciones o cuándo tenemos que escalarlo, en este caso al director de la empresa, al CEO, etcétera. Sistema de trabajo en ClickUp, cómo lo hacemos, ficha de propiedad. Y todo esto lo tenemos dentro de nuestro propio PMS que recuerda que es Crossbooking, ¿no? Lo tenemos todo y también tenemos un tono oficial de comunicación, como tiene que ser, cierre diario, etcétera, ¿no? Luego tenemos el siguiente, bueno, tenemos un montón de shops, ¿no? Pero hoy quiero mostrarte dos o tres en concreto, ¿no? El siguiente shop que tenemos es el de onboarding de nuevo alojamiento, ¿no? Esto normalmente antes era un caos, hemos ido con el tiempo mejorándolo muchísimo, hemos ido incorporando pequeñas cositas que van haciendo que el onboarding de cada propiedad se vaya haciendo muy rápido. Es más, el timing para nosotros es de unas 48 horas aproximadamente. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es precisamente que cuando el cliente nos dé el si quiero, que en un máximo de 2-3 días ya esté cada alojamiento en venta, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos aquí absolutamente todo, fase cero, disparador oficial. Oye, el comercial o la persona, en este caso puedo ser yo, puede ser cualquier persona del equipo, una CDR, un comercial o lo que sea, lo crea el propietario en nuestro programa de facturación, como por ejemplo hemos podido hacer ahora te lo muestro, confirma el si quiero y en el momento en el que esta persona lo crea, se genera una tarea en ClickUp que es onboarding de nombre de la vivienda, con estados, etcétera, y se avisa también por Slack, que es nuestra herramienta de comunicación, ¿no? Entonces, mira, venimos aquí a Holden y aquí vemos toda la información. Vemos tipo de gestión, porque nosotros, no quiero nombrarlo mucho aquí, pero nosotros en nuestra empresa gestionamos viviendas de alquiler vacacional, tenemos la parte de servicio a B2B, empresas de alquiler vacacional y a inversores, le montamos toda nuestra estructura tecnológica empresarial. Pero también tenemos otros modelos de negocios como rent to rent, alquiler por habitaciones, alquiler de edificios de larga temporada, etcétera. Entonces, tipo de gestión, en este caso es vacacional, los honorarios que le vamos a cobrar, el tipo de cliente y el canal de captación. Esto es muy importante para tener esa trazabilidad de todos los clientes que vamos teniendo, por dónde vienen y ver cuál es nuestro canal de marketing más asiduo, ¿no? De esto hablaremos
en otro vídeo. Y aquí ponemos notas con información que pueda ser relevante para la persona que va a hacer el onboarding, para que cuando llame esta persona y vayamos a hacer el onboarding, pues toda esa información la tenga de antemano, además de para poder crear el contrato, enviárselo al cliente, etcétera, ¿no? Fase 2 administración, qué es lo que tienen que conseguir, contrato enviado, contrato firmado, formulario propietario recibido, etcétera, ¿no? Y rellenar este Excel. Este Excel es un Excel que nosotros tenemos en donde le pedimos toda la información al propietario para poder luego crear los listings tanto en Airbnb como en Booking como en nuestro PMS en Crossbooking para poderlo sincronizar, ¿no? Y luego planteamos distintos escenarios, ¿no? Si el propietario tiene sus cuentas, si no tiene las cuentas, las tenemos que crear nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. En Crossbooking, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues crear nosotros el propietario desde la administración, comisiones, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues todas las fases por las que tiene que pasar un proceso de onboarding. Y luego tenemos el siguiente proceso, que es con el equipo de Revenue Management directamente, ¿no? Entonces, objetivo, estandarizar el proceso, alta de nuevas propiedades, escenario A, escenario B, el equipo operativo genera la ficha de alta al completo, lo que te nombré antes, el equipo de Revenue crea la propiedad en Crossbooking, configura la estructura mínima, unidades, procedimientos por canal y escenario. Airbnb, ya existe el escenario, pues entonces tenemos que hacer estos, credenciales de la cuenta maestra, o sea, tenemos absolutamente todo muy bien recogido, todo el procedimiento. Tenemos muy bien recogido qué es lo que hay que hacer, qué problemas resuelves, qué errores evita. Y esto sobre todo porque impacta directamente en la experiencia de todo, sobre todo del propietario. Cuando tú le demuestras al propietario que después de que te da el si quiero, tú tienes la capacidad de poder eh, incorporar su propiedad a la venta en cuestión de 48 horas, esto es bestial, esto te da una imagen de empresa ultra seria, de que tienes todo muy bien definido y muy bien procedimentado. Por lo tanto, vas a obtener muchos mejores resultados, vas a tener un mejor boca a boca, vas a poder crecer y escalar correctamente, ¿no? Entonces, por esto es tan importante. Eh, si te gustaría tener estos procedimientos, estos SOPs, escríbeme en comentarios en este vídeo. Quiero el SOP de atención al cliente, quiero el SOP de onboarding de un nuevo alojamiento y nos pondremos en contacto contigo para facilitártelo, de verdad. Como siempre, es un verdadero placer. Mil gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.